12:49, si seguimos aquí en Infiltrado, y hoy tenemos un invitado especial, un amigo, un infiltrado que es parte ya de esta familia, nuestro querido amigo abogado Félix Nova con nosotros, señores, hoy. Miembro del comité, miembro del PLD, del Comité Central. Iba a decir, te puse adelante, ¿tú viste? No, es un spoiler. No te puedes quejar, no te puedes quejar. Pero ustedes saben que Félix Nova es un abogado, amigo, conocedor. Estuvo con nosotros también allá en el Senado de la República. Y siempre es una persona que uno lo busca como asesor, sobre todo cuando se están debatiendo temas jurídicos. Y qué bueno que está en presencia hoy también al lado de nuestro amigo y hermano el gurú de nosotros, nuestro sumo sacerdote. Nuestro sumo sacerdote de las leyes. José Martínez Brito, porque... Sí. Y para algunos es una monjita, la monjita de nosotros. Ya te vamos a explicar ahorita. La monjita de nosotros. Quiero esa explicación. Tú sabes, Félix, que hoy en el debate nacional pues se encuentra la propuesta de reforma a la Constitución del presidente Luis Abinader, que bien explicó en su acostumbrada LA semanal, y habla de diferentes aspectos que se está de alguna manera promoviendo como cambios innovadores, cambios necesarios, y era una de las cuestionantes para nosotros. ¿Cuál era la razón de la modificación de la Constitución? Y nosotros queremos escuchar tu punto de vista sobre cuáles son esos cambios de alguna manera más llamativos que tú consideres, más representativos, que llaman la atención. Primero que todo, me siento muy honrado de compartir con cada uno de ustedes en este espacio. La última vez que vine aquí fue en el mes de mayo y el tiempo ha volado y me siento muy agradable compartiendo con cada uno. Gracias, Félix, gracias. Lo segundo, sobre el tema de la reforma constitucional, desde el fin de semana, cuando en el canal de WhatsApp del presidente Abinader empezó a hacer esos sondeos, ya uno sabía más o menos por dónde iba la semanal, que fue el día de ayer. Y votaste en el canal de Luis Abinader. ¿Para qué uno va a votar en esos tipos de sondeos cuando normalmente siempre están como condicionados? Porque van a votar normalmente seguidores de la persona que está dentro de ese canal. Claro. Y no es una encuesta de rigor científico, cosa que el mismo presidente dijo el día de ayer. Eso es para saber, pero también el tema de la condicionalidad está en cómo se formula la pregunta. Porque, por ejemplo, se formula la pregunta de si quieren que junten las elecciones y si quieren reducir la cantidad de legisladores. Todo el mundo, creo, en República Dominicana está de acuerdo en reducir la cantidad de legisladores, por tanto, iba a votar que sí. Claro. A lo que él sí va a hacer, que es juntar las elecciones. Sí, pero... Y por otro lado, lo de la reforma constitucional, cónchole, señores, ayer hablábamos de eso, pero ese es el tema de hoy. Vamos a tirar para adelante. Sí. Que si se fijan, en ese sondeo que hizo el presidente, empezó con las preguntas que todo el mundo iba a decir que sí. Exacto. Empezó con lo que dijo Brito del tema de unificación de elecciones, reducción de diputados. Y después habló de los temas que están en la agenda, que se habían hablado desde las elecciones. Luego de eso, el día de ayer salió la presentación en la semanal de las diferentes propuestas, que vamos a desmenuzar uno por uno. Primero empezó a hablar del tema del periodo presidencial, que está en el artículo 124 de la Constitución, que establece de que tú eres presidente de la República y puedes optar por una repostulación. Y entonces establece en la propuesta... Y nunca más. Y nunca más. Y la propuesta que quiere hacer el presidente es que en el artículo 268, que eso es una cláusula pétrea que establece la forma de gobierno, que dice que el gobierno dominicano es civil, republicano, demócrata, y que no puede reformarse la Constitución en ese aspecto. Cambiar ese artículo 268 para que diga forma de gobierno y reelección presidencial, para que haya un acápite que diga de que tampoco la reelección presidencial se puede reformar. Que eso es lo que está estableciendo ahí, literalmente como el candado que habían hablado anteriormente. Ese es el famoso candado. Sí, que lo acompaña con un nuevo artículo en la Constitución, porque la Constitución de 277 artículos quiere introducir un artículo 278, que habla de que ningún funcionario de elección popular va a ser como beneficiado con una reforma constitucional. Que cuando yo estaba viendo eso, yo dije como,
si tú pones ese artículo 278, ¿por qué tú estás poniendo una cláusula pétrea en el artículo 264 para el tema de la reforma? Estás sobreabundando. Eso es dos candados. ¿Y qué es cláusula pétrea? Pero ¿qué cláusula pétrea solamente de nombre? Porque la cláusula pétrea también se cambian Se igual. puede modificar. Con el mismo número necesario de legisladores para cambiarlo. Cuando tú dices cláusula pétrea, es algo como más que nada de nombre, o sea, ¿cómo darle decirlo? un peso, darle ético, es ético. Sí. Porque tú dices cláusula pétrea, eso es ético. Sí. No la modifique porque esa es la cláusula pétrea, pero la van a modificar ahora. Claro. O la quieren La quieren modificar. Sí. A mí me gusta que Diga Martínez que Brito me está complementando de verdad con esos apartados. Que yo mismo he tenido una propuesta. En caso de que quieran hacer de que haya un candado en el tema de la reelección presidencial, ¿por qué no hacer como otros apartados de la Constitución que establece como una mayoría más agravada para modificar? Por ejemplo, en el tema del régimen monetario y financiero, tiene una mayoría agravada. ¿Por qué no harían algo así con la reelección presidencial? Entonces, eso es algo que otros juristas Oye, han tú estás planteado. diciendo algo. Justo en ese punto, y lo comparto contigo, decía en mi comentario anterior que o no han sabido explicárnoslo o seguimos sin entender el porqué de una modificación sobre dos disposiciones que se bastan a sí mismas, que hasta ahora como están, entiendo que cumplen su objetivo. La redacción que tiene la prohibición de la reelección después de 2 periodos, yo entiendo, tú como experto me dirás, que es adecuada, que cumple su función. Igual, el tema de la forma de gobierno y reglas de elección presidencial. Lo que se estaría agregando, básicamente, es que tampoco podrá versar sobre estas reglas de elección presidencial establecida en el artículo 124 de la Constitución ninguna modificación de la Constitución. Pero como hablábamos ayer, si tú quisieras modificar eso, tú solamente tienes que promover otra modificación constitucional que al menos que esté atada a ese criterio de elección que tú estás diciendo, ese tipo de mayoría, ahí tú pudieras ver. Pero como está, es agregarle una disposición, agregarle una línea a una disposición que ya es completa, que cumple su objetivo. Es un bulto. ¿No? Mira, estamos totalmente de acuerdo con esa disposición y también que el tema de una reelección presidencial también depende de la voluntad de los ciudadanos a la hora de decidir a una persona. Y sobre ese tema de la reelección presidencial, puedo terminar en ese apartado de que siento de que están sobreabundando con ese tema. Se puede modificar ese artículo 268 nuevamente para después quitarle un futuro. Por eso es que yo considero que en vez de hacer eso, de poner ese artículo 278 nuevo, y esa modificación a la forma de gobierno para establecer también en el tema de la reelección presidencial, poner una mayoría más agravada de la Asamblea Nacional Revisora para modificar en ese apartado. ¿Cuál sería la mayoría agravada en números? ¿No? Él hizo una comparación como cuando se modifica el tema de... Con el régimen monetario financiero monetario. y también con el tema de los parques nacionales. ¿Cómo es actualmente? Que fíjate, en el tema de la Asamblea Nacional Revisora, para tú hacer una modificación normal, es 2/3 partes. Sí. Cuando son en la otra parte, es 3/4 partes de la matrícula. Ok, o sea que tienen que estar todos... La matrícula. Tiene que estar toda la matrícula. Es más difícil. No, 3/4 partes de los votos de la matrícula. Ok. Que esa sería mejor la forma de hacer un candado en caso que lo hicieran. Pero cuando usan la palabra candado, yo siempre he dicho que donde hay un candado, hay una llave y también hay código de seguridad para desbloquear. Por supuesto. Claro. Siempre Sí. lo hace. Ahora, pregunta sobre este mismo tema de que siempre hemos hablado. Se hace una modificación de la Constitución en caso de que pase. ¿Quiénes serían los beneficiados de que se le ponga ese candado en estos momentos? En este momento, yo consideraría que el presidente de la República, por el tema de la narrativa que ha tenido, de decir de que este es su último periodo y no se va a presentar más. Eso es lo que yo considero de quien se estaría beneficiando con la narrativa que se ha visto en la sociedad y en los medios. Yo tengo... No, José. Sí, yo mantengo que el presidente Luis Abinader lo que quiere es darle un reboot a la Constitución. Para decir Y que él hizo eso. No, un reboot para poder ir en el 28. Para él poder, Y para mira poder cómo- asistir. Por eso ahí porque se le pregunta, recordemos ¿quiénes que- son los beneficiados? Porque recordemos que la Constitución no puede legislar para el pasado, sino para el futuro. Si la Constitución ahora se cambia
y se modifica ese articulado en específico, ese articulado solamente pudiese actuar a futuro. Por ende, al presidente le correspondería otro mandato más y nunca más. Por otro lado, hablaron de que querían mantener el transitorio que le impida a Danilo Medina. Parece que no escucharon a nosotros, que le dijimos, presidente, si usted se habilita modificando ese articulado de la Constitución, que no tiene sentido ponerle los candados que usted quiere, porque ya esos candados están, usted habilitaría al presidente Danilo Medina. Entonces ahora están hablando de mantener el transitorio, pero tú no puedes mantener un transitorio que fue transitorio antes, porque ya no sería transitorio ahora. Habría que hacer un transitorio nuevo. No, es que no puedes hacer un transitorio nuevo en el cual tú digas. Imagínate que tú digas, bueno, el transitorio de antes decía que el presidente del momento no podía reelegirse, que era Danilo Medina. Tú no puedes ahora decir que el presidente de hace 8 años no puede reelegirse. Porque tú estás legislando para él. Estaría legislando específicamente para él y no tampoco vas a tener que decir entonces, y el de hace 20 años tampoco, y el de hace 17 años tampoco, porque Danilo Medina quedaría rehabilitado Hipólito Mejía y Leonel Fernández. No, porque Hipólito no está bloqueado. No, porque nada más fueron 4 años. Sí, Hipólito Mejía está bloqueado. No. Él estaba inhabilitado hasta la Constitución. Tienes razón. Sí, Hipólito está abierto. Es el plan tuyo, ya entendí. Ay, Te salió el Con razón el tipo PRDista hace un tiempo para acá. Te salió el refajo. Miren, Llegó papá. sobre el comentario que hace Martínez Brito, yo tengo como una pequeña disidencia, porque en el tema de ser habilitado un presidente con una reforma constitucional es si se modifica ese artículo 124, que si se mantiene igual como está, que dice de que el presidente puede optar por una repostulación, si no se modifica, va a seguir igual eso. Pero si se cambiara una letra de la misma, por ejemplo, de que el presidente pudiera, por ejemplo, repostularse, aunque pierda, volver a tirarse como el modelo norteamericano, ahí sí se habilitarían a todos los demás presidentes que habían sido... Eso es una discusión constitucional. No, esa es una discusión constitucional. Es una discusión constitucional que se dio en el 12. Es una discusión constitucional que en el 12 se contrataron los mismos abogados constitucionalistas, los mejores del país, que hoy trabajan para el Poder Ejecutivo actual. Cuando le dijeron al presidente Fernández en el 12, usted si quiere puede ir. Y Leonel Fernández hizo su show y su acto y dijo, si yo quisiera ir, yo voy. No voy a ir porque me voy a sacrificar, pero si yo quisiera, tengo la posibilidad. Señores, es que la Constitución, desde mi punto de vista, la escuela constitucionalista de la que yo vengo, que es la de Jorge Prats, la de Jorge Prats, no la de Milton Wright, la de Jorge Prats dice que se da un reinicio a la Constitución. Y todo lo anterior se borra si se modifica el artículo. O sea, si tú le agregas un punto al artículo, ¿ya? O tú le metes un párrafo a ese artículo, ya usted lo modificó. No, lo que ¿cómo no va podemos... a ser, José? Sí, así. A ese artículo. Es así. Ahora, si tú no tocas el artículo permanece igual porque la Constitución no ha cambiado en ese articulado. Bueno, y ahora, yo sigo sin ver la necesidad de modificarse el artículo. Y reitero, para mí, después del discurso tan enérgico del presidente sobre su no reelección luego de este segundo periodo, óyeme, sería un descaro muy grande. Sería un descaro muy grande. No, pero la verdad. Ahora. No es la primera vez. Sí, vamos a los patrones de conducta de los anteriores, yo creo que entonces sí. Ninguno se le puede creer. No se le puede creer a ninguno. Ni a Luis, mucho menos. Escuchemos a Félix Nova. Por favor. Escuchemos al experto. Escuchemos al constitucionalista Félix Nova. Ahora, volviendo a lo que decía Brito del tema de los transitorios. Hay uno interesante que yo lo digo, otra vez estamos sobreabundando, que dice de que el presidente no podrá reelegirse a otro periodo a futuro. ¿Por qué establece eso si ya están esos supuestos candados en los artículos que quiere modificar? Eso es uno. Segundo, que dice que se va a mantener los transitorios de la anterior constitución, cosa que no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Un transitorio es una medida que es temporal. Vamos a empezar por ahí. Que cumple un objetivo específico. Para esa modificación. Para esa modificación que se tiene que cumplir. Voy a poner un caso. Son 20 transitorios que tiene la actual Constitución y uno de ellos establece el tema de la elección de los jueces del Tribunal Constitucional, que establecía que la primera camada iba a haber un grupo que iba a durar 6 años, uno 9 y otro 12. Sí.
Y resulta que después de eso, cuando pasara el tiempo de cada uno, los jueces nuevos del Tribunal Constitucional iba a durar cada uno 9 años, para que haya como una renovación de cada 3 años. Ya ese transitorio se cumplió, porque ya pasó la primera camada completa, y ahora están todos los jueces cumpliendo con el tema de durar sus 9 años y la renovación cíclica. Como también el tema del Tribunal Superior Electoral y el Tribunal Constitucional en el tema de la conformación de los mismos. Por ejemplo, antes habían como 9 miembros de la Junta Central Electoral y se redujo para la creación del Tribunal Superior Electoral. Ya se cumplió ese transitorio, ¿para qué hay que mantenerlo? Nuevamente. Hay que borrarlo. Sí. También en el transitorio que todo el mundo habla del presidente Danilo Medina, que nada más le faltaba el nombre y apellido. Sí, porque ese transitorio se creó para él. No, para evitar la habilitación en el año 2020. Y no se ha vuelto a tirar. Y entonces, ¿cuál es la necesidad? Porque él no va a aspirar y ya están esos candados que quiere hacer el presidente. Yo tengo una pregunta, Félix. Porque a veces uno critica la forma de cómo este gobierno hace acciones que parecieran que no son para el colectivo. Y se supone que legislar es para el colectivo. De hecho, quienes nos representan en el Congreso son representantes que lo elige el colectivo. Y yo veo que hay toda una batería de comunicacional en torno a esto, una narrativa gigantesca. ¿Cuál es el objetivo real de esta reforma? O sea, ¿busca beneficiar al colectivo en algo o es simplemente para dejar un punto establecido que perjudica a particulares? Porque esas modificaciones que tú estás planteando simplemente perjudican a los que ya han sido expresidentes. Es para ellos que se está legislando. Los rivales políticos. Entonces yo te pregunto, porque es la pregunta que quisiera hacerle al Poder Ejecutivo. ¿Cuál es la razón de esta reforma? ¿Realmente es una reforma que contempla importantes cambios para la sociedad dominicana, con tantos temas que nosotros tenemos pendientes? Y tú querer venir a pararte en un micrófono a decir que lo que estás haciendo es algo que va a revolucionar la República Dominicana. El tema de las reformas sucede que son un medio, no un fin. Es lo mismo como el tema de una dieta o el tema de hacer ejercicio para tú tener como un objetivo específico. El tema de lo que quiere hacer el presidente Abinader es tratar de dejar un supuesto legado de qué hizo. Porque este gobierno se ha dedicado mucho en un tema comunicacional, como de decir qué ha hecho, qué puede hacer, que todo está bien. Y esa reforma constitucional lo que quiere dejar es como su sello en sí. Pero yo le pregunto a ustedes, escúcheme, segunda pregunta, y aquí quiero involucrar a José Martínez Brito. Se puede, sí, te quiero, porque te la quiero hacer a ti también. O sea, se puede legislar para las futuras generaciones poniéndole un candado. O sea, es lo que yo no entiendo, porque yo entiendo que las sociedades evolucionan. La constitución evoluciona. Hay muchas cosas que evolucionan. Entonces, ¿cómo tú puedes legislar para poner un candado sobre decisiones que otras generaciones pueden tomar? Mira, para darle paso a nuestro invitado de hoy, que es el llamado a responder eso, lo único que yo puedo decirte es que aquí hay un tema de ego. En el 2003 hubo una constitución que tenía la firma de Hipólito Mejía. Era la constitución de Hipólito. Luego vino Leonel y tiene su constitución en 2010, que tiene su firma, Leonel Fernández. Luego vino Danilo Medina y tiene su firma, Danilo Medina. Y ahora viene Luis Abinader y Luis Abinader quiere dejar una impronta histórica en la que una constitución sea la constitución de Luis Abinader. Para mí, yo creo que tiene que ver por ahí. Yo ni siquiera me imagino que realmente, si no es que él quiere reelegirse, tenga algún sentido la reforma constitucional más que simplemente abrirla. Incluso, no pueden modificar nada que no esté en la convocatoria. Y en la convocatoria se va a poner qué es lo que quieren modificar o los articulados que quieren modificar. No cómo va, pero sí lo que quieren modificar. Quieren modificar en cuanto a la reelección. El PRM tiene su mayoría avasallante y aplastante. Mañana el PRM puede decir, señores, somos nosotros que queremos modificar la Constitución y poner que el presidente pueda seguir.
Sí. Y Luis dice, no soy yo. Y ellos, El somos país. No, el país no, somos nosotros, el Congreso, lo que podemos hacer. El presidente, usted no sabe de eso. Quédese por 20 somos años. Nosotros que sabemos y decimos que usted puede ser candidato otra vez, si usted quiere. Y entonces después viene Luis Abinader y dice, bueno, yo no quería, pero yo hablé con Raquel y con mis hijas. Y Raquel y mis hijas me dijeron que yo tenía que volver para salvaguardar la unión del PRM, porque si no soy yo el que voy, el PRM se divide en 70 pedazos. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, atención. Yo sobre eso, yo digo lo siguiente, saquen ese clip y guárdenlo para el 2027. El ego abre los caminos para que eso no suceda. Ahora, el tema de los candados yo estoy en contra. Raquel. Porque las sociedades evolucionan y hay países que tienen problemas por el mismo tema de los candados. Voy a poner el caso de España, que mucha gente dice, wow, España, un modelo, tienen la Constitución de 1978 y no le han hecho casi nada de modificaciones. ¿Tú sabes por qué España no ha tenido tantas reformas constitucionales desde 1978? Por la alta rigidez que tiene su constitución para hacerlo, porque se necesita casi el voto absoluto de los diputados. Cuidado, República Dominicana. Oye, lo que se está planteando. Es un candado de verdad. Ese es un candado de verdad. Pero que esos candados son peligrosos. Porque a veces el tiempo de la transición para una reforma constitucional se termina el gobierno y empieza otra camada que fácilmente habrá que empezar desde nuevo, desde cero. Aquí han querido satanizar las reformas. Han querido satanizar. Pero es que ha sido, porque las reformas ha sido festinada. Porque han sido particulares. Pero hay que tener cuidado con tú ponerle los candados, porque hay reformas que son necesarias para las sociedades de la actualidad. Bueno, mira, pues yo no sé si quizá ni tanta rigidez, pero tampoco el festín que nosotros hemos tenido de que cada presidente la modifica a su antojo, y como dice José, un tema de ego, no es un tema de legislación para el beneficio público, es un tema de muchas veces sus intereses reeleccionistas, la mayoría de las veces. Mira, ese tema de la reforma constitucional la han satanizado. República Dominicana no somos ni siquiera uno de los países con más reformas constitucionales. Voy a poner un caso. Nosotros tenemos 39 reformas, históricamente desde la Primera República hasta la fecha. México, desde 1917, con la Constitución de Querétaro, ha tenido más de 400 reformas constitucionales. Es un ejemplo de eso. Colombia, que la gente dice, y oye eso, gobernando un partido más de 70 años como el PRI. Al año 2000. Eso que tú estás diciendo es muy interesante, ¿no? Un partido que gobernó 70 años. El PRI duró desde los años 30 hasta el año 2000. Exacto, desde el año 2000. Y tú dices, wow, más de 400 reformas. Sí. Rarísimo eso. Voy a poner otro caso. Colombia, que la gente habla, no, que la constitución de 1991, pero esa constitución ha tenido un montón de reformas, como más de 20. La constitución chilena, que le dicen la constitución de Pinochet, ha tenido también sus reformas, como más de 20, desde finales de los años 80. El tema de las reformas constitucionales no son malas. Lo que se tiene que hablar es de los puntos esenciales que se quieren tratar y en qué puede beneficiar a la sociedad y al sistema de pesos y contrapesos entre los diferentes poderes, como el ejecutivo, legislativo, judicial. Por ejemplo, si a ti te dijera, mira, Félix, tú como constitucionalista, evalúame la Constitución y cuáles son las modificaciones que tenemos que hacer en la actualidad para que en los próximos, ponte tú, 12 años, que serían 3 periodos, en los próximos 12 años pueda sobrevivir esas modificaciones. ¿Qué preguntita hacer? Mira, yo tengo un artículo que desde hace mucho yo he dicho que sería bueno modificarlo por el sistema de pesos y contrapesos. El artículo 95 de la Constitución, que habla de la interpelación. La interpelación es una figura que viene del Parlamento, que le da la potestad a los legisladores de literalmente como poner en juicio a un funcionario de turno del gobierno central. Y que después de eso hacerle la moción de censura. ¿Qué sucede con ese artículo 95? Tiene un párrafo. Y el párrafo dice que después de la moción de censura presentada en el Congreso, el presidente tiene la última palabra de decir si va o no va esa moción. Pues entonces no tiene ninguna libertad de interpelación, no, entonces. Literalmente es una anomalía a esa figura parlamentaria. Claro. Ese es uno de los puntos que yo modificaría en caso de. Félix, otro tema que va de acuerdo a esa reforma en su segunda fase, porque no hemos concentrado a hablar del tema de la reelección, pero también esa reforma plantea el nuevo modelo para independizar, entre comillas, al Ministerio Público. ¿Cuáles son los cambios que están proponiendo de importancia?
y cuáles tú estás de acuerdo y no. Mira, en el tema del Ministerio Público establece, voy a hablar con lo que estoy de acuerdo completamente, de que esté fuera del Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Por qué? Eso es positivo para ti. Yo lo considero positivo. Muy bien. Por la siguiente razón. Porque al final el presidente va a tener como la recomendación de quién va a ser el procurador. Y eso deja como un indicio de que ese puede ser un voto condicionado a la hora de escoger a los miembros de las altas cortes. Claro. ¿En qué yo estoy en contra de eso? Hay un punto muy interesante y es el método de escogencia del mismo. Porque ahora, la nueva moda que tenemos en los últimos 5 años es satanizar todo lo que diga político. No, es la realidad. Así es. Yo te voy a poner un caso. Dice el presidente en la semana, el día de ayer, de que uno de los requisitos es que no tenga ningún vínculo político a la hora de escoger. Y eso hace como que delimite demasiado, porque en todos los partidos también hay gente buena que puede hacer un gran trabajo como procurador. Voy a poner un caso. Imagínense Martínez Brito como procurador general de la República. Se jodieron todito. Adoro la sinceridad. El damo de hierro. Entonces atiende como es. La ministra de Interior y Policía amiga de él y él siendo procurador. No, nos jodimos todos. No, mira. ¿Por qué yo con menciono una ley del DNI? Con una ley del DNI. Con la ley del DNI. Pero está bien. Sí. Dios, pongo el caso de Martínez Brito porque tiene vínculo partidario. Sí, pero es un gran penalista y sé que él pudiera hacer un gran trabajo como procurador general de la República. Pero por el tema de que tenga preferencia política y haga opinión política, hay que excluirlo. No lo considero justo. Hay instituciones, mira, don Milton Rey Guevara, que vino de partidos políticos y hoy es una institución. Sí, lo que pasa también es que el tema del Ministerio Público, y yo lo he mantenido, que no sirve eso de Ministerio Público independiente, porque el Ministerio Público es el brazo ejecutor de la política de prevención criminal del Estado dominicano. Se supone que y ahora es imposible que el Estado dominicano esté divorciado de su ministro de Justicia. Entonces, ¿cómo es posible que va el Estado, que el Ministerio Público representa a quién? Al Estado, representa a la sociedad? ¿Cómo es posible que va a estar el Ministerio Público disociado de las políticas públicas que genera el mismo Estado? Esto de Ministerio Público Independiente, para mí es otra moda que no va a funcionar. De hecho, no les funcionó, porque lo que era supuestamente independiente al final resultó no serlo. Y lo que viene ahora, que ya lo están preparando el escenario para poner que a Guillermo Moreno, ese hombre va a venir de allá para acá, en contra de la prensa, que no lo apoyó, en contra del PRM, que no lo apoyó, en contra de la oposición, que lo mató en las elecciones, y en contra de los empresarios que tampoco lo apoyaron. Ese hombre viene con resentimiento. Y ahí voy a parafrasear a mi amigo Julio Alberto Martínez. Él va a tratar de conseguir desde la Procuraduría lo que no ha podido conseguir con voto popular. Eso es verdad. Pero eso lo hablamos. Y lo están preparando el escenario, el escenario. Y se atreven a ponerlo, modificar la Constitución y decir, y ya, a partir de Guillermo Moreno, el que venga sería elegido de esta forma. Pero mientras tanto, se queda Guillermo Moreno. Y cuando viene a ver, le ponen 9 años. Bueno. Para cubrirse. Pero yo creo que el mismo PRM debe estar pensando en algo que hablamos ayer y que tú refuerzas en tu comentario, José, y es el tema de que él vaya contra todos, incluyendo al mismo PRM para construirse un camino. Yo sí no estoy de acuerdo, Félix, con el tema de que, ahora el presidente no lo escoge, pero lo propone para ser electo en el exacto. O sea, como tú decías ahorita, es más que un voto condicionado, es prácticamente, o sea, ¿quién no va a hacer caso de una recomendación que haga en ese sentido el también presidente? Que el presidente es miembro del Consejo Nacional de la Magistratura. Exacto. Lo recomiendo, ya saben mi voto. Ayuda a quienes nos escuchan a entender cómo es el modelo actual y cómo es el modelo que se propone. El modelo actual del Procurador General de la República lo establecen los artículos del 167 como hasta el 174, más o menos, si no me equivoco. Y ahí establece de que el Procurador General de la República y una mitad de los adjuntos son seleccionados por el presidente vía decreto. Y que tiene ciertos requisitos para tú ser Procurador General de la República, que son los siguientes: mayor de 35 años de edad, ser licenciado doctor en Derecho, tener una carrera de más de 12 años en el ejercicio de Derecho o impartiendo clases
o incluso dentro de la carrera del Ministerio Público o del Poder Judicial. Okay. Esos son los requisitos actuales que tiene para tú ser electo como Procurador General de la República. ¿Cuáles son las propuestas nuevas? La propuesta nueva, lo que le dije, no vínculo político y que sea recomendado por el presidente vía el Consejo Nacional de la Magistratura. Que una modificación de ese aspecto, tendríamos que modificar la ley del Consejo Nacional de la Magistratura primero. Primero. No, se tiene que modificar porque está cambiando el procedimiento y los miembros del Consejo Nacional. También. Segundo, también se tiene que modificar la ley de carrera del Ministerio Público, la 133-11, para establecer de que el Procurador General de la República, en el artículo 29 de esa ley, establece cuáles son los requisitos para hacerlo. Tendría que poner que no es político y que también el presidente vía el Consejo Nacional de la Magistratura. Pero yo quiero, ¿qué significa no es político? ¿Qué significa? Que no esté vinculado a un partido político. Que tenga que renunciar como hizo Milton Ray en su momento. Como hizo Henry Molina. O como hizo Henry Molina, que renunció para asumir un cargo. Eso Roberto es lo que Rosario dice. también en la Junta Central Electoral. Roberto Rosario lo hizo. Ahora, ¿cuál es la práctica? La práctica es que tú puedes renunciar al cargo, pero la afiliación política la vas a No se elimina nunca. Ahora una pregunta que como me lo surge. hizo también, perdón, la simpatía. del PRM, Olivares. Olivares también. Y antes de tu comentario, yo le tengo miedo a las figuras de procuradores independientes. Solo hay que ver en el espejo de los otros países que han tenido eso, como Guatemala. Exactamente. Esa era la pregunta. ¿Cuáles son los países que utilizan la figura de procuradores independientes y cuáles no tienen ninguna vinculación con el presidente, que no es el presidente que los nombra? Uno de ellos es el mismo Guatemala, que hemos visto ahora que el fiscal de la República, como le llaman, tiene un poder absoluto en el sentido. Sí, que incluso los funcionarios, los congresistas que han querido como hacerle el juicio político, curiosamente han aparecido casos en contra de ellos. Curiosamente, cuando lo iban a investigar. Imagínense eso, hay que vernos en el espejo en ese caso. Colombia tiene como una figura interesante también, como de un fiscal independiente, pero cumple con un cierto periodo de tiempo y sale de eso. Okay. Y tiene sus límites establecidos. No sé muy bien cómo son esos límites, pero he hablado con algunos amigos colombianos y me habían dicho como que tienen una figura así como parecida. Ok. O sea que más o menos ya hay referentes sobre eso. Pero está el caso de Perú, que tiene un ministerio público supuestamente independiente y mira cómo no dejan un presidente con cabeza. El último que pudo terminar su periodo fue Ollantumala y de una vez jodió por corrupción. ¿Están muertos y o están todo presos? Lo que han pasado por ahí, ¿cuál es la constante? Que el Ministerio Público Independiente lo descabeza. Entonces, un país está bien que hay que controlar la corrupción. El Congreso, porque hay hay una herramienta. Sí, ahí está el Congreso, pero también está ese Ministerio Público que es independiente. Yo lo que digo es que cuidado. Si eso es una bola de humo y estamos hablando aquí del tema de la reforma constitucional, vamos a lo presidencial, pero realmente lo que importa es esto del Ministerio Público Independiente. Y yo digo, cuidado si hay una agenda, y vamos a decir nombre y apellido, Estados Unidos, de que haya un interés en una justicia independiente, porque Estados Unidos nos ha enseñado muy bien que los mecanismos ultrademocráticos y hasta de fundamentalismo democrático los aplican en otros países, menos en el de ellos. Totalmente. ¿Tú entiendes? Porque yo te voy a hablar de elecciones. Las elecciones, ¿quiénes organizan las elecciones en los Estados Unidos? Son los gobernadores de cada estado. Claro, exactamente. ¿Tú te imaginas que la gobernadora de Santiago organice las elecciones? Bueno. O la gobernadora de Montecristi. Tengo aquella miedo. Gobernadora de Montecristi, la hermana del pelotero Nelson Cruz. Tengo miedo. Entonces, en el caso de Estados Unidos, los gobernadores son electos. Sí, pero, en este caso son... pero lo que quiero decirle a la gente, es que tengamos ojo avisor más allá de este tema, que miren cómo ha analizado bien Félix Nova y como ha analizado también nuestro compañero José Martínez Brito. Óyeme, puede habilitarse el presidente, pero al final del día, y también de Aidilín, no es necesario. Claro. Uno no ve necesaria una reforma constitucional, y esa parte del Ministerio Público Independiente hay que tenerle mucho miedo, señores, porque se va a constituir en un suprapoder, pero es mentira
no es que no le va a responder a nadie. Y yo te voy a decir una vaina. Yo prefiero que le responda a partidos políticos a que le responda a otro a un país. Exactamente. A que le responda a un extranjero. Yo prefiero esa vaina. Pero si tú me pones a coger de los dos males. Nuestra misma experiencia actual, Ministerio Público Independiente, ¿qué independencia ha tenido este Ministerio Público actual? Y yo lo decía en un editorial, la responsabilidad no se delega. Y aquí se ha ufanado mucho con el tema del Ministerio Público Independiente. Para lo que hemos tenido, mejor no tener Ministerio Público Independiente, es la verdad. Claro, totalmente de acuerdo. Nosotros vamos a continuar la conversación porque queda un punto por analizar con Félix Nova Jr. y nosotros retornamos luego de la pausa. 26 minutos. Aquí hay contacto bueno en la KGB. Pero eso me gusta. KGB. Sí. Seguimos con nuestro invitado Félix Nova, abogado. Estamos hablando sobre constitucionalista. Abogado constitucionalista. Póngale el apellido. No lo quiera quitar. Bueno, bien merecido porque conozco sus esfuerzos académicos para lograr tener ese conocimiento. Seguimos hablando de la reforma. Nuestro sumo sacerdote de las leyes. También. Así es, nuestro querido hermano José Martínez Brito. ¿Me va a interrumpir una vez más? El mejor featuring que yo tengo. Vamos arriba. Ok, seguimos hablando de la reforma constitucional, los importantes cambios que se están promoviendo desde el Poder Ejecutivo. Hasta ahora hablamos de tanto el Ministerio Público Independiente como la propuesta para reformar la Constitución en el artículo que tiene que ver sobre la modalidad del tiempo que va a durar un presidente, ¿verdad? Que es 2 años y nunca más. Los candados, los famosos candados. Ahora vamos a hablar un poco, Félix, de una tercera propuesta que hace el Poder Ejecutivo, que es la de reducir el número de diputados. ¿Cuál es tu parecer sobre esa propuesta? ¿Qué piensas? Hablamos anteriormente de que hay mucha gente que está de acuerdo, pero yo quiero saber, ¿verdad? ¿Cuál es tu pensamiento sobre eso? Primero que todo, cuando yo escuché esa propuesta el día de ayer, me agarró fuera de base. Yo estaba como el jugador que estaba fuera de primera base y ahí mismo el pitcher le tiró la bola a primera y me cogieron el lado, porque no me la esperaba. Sobre esa propuesta, fue muy interesante porque de los 190 diputados que tenemos actualmente, lo quieren rebajar a 137. Sí. Si no me equivoco, en el año 1994 teníamos solamente como 120 diputados o 160. No me recuerdo bien el dato exacto. Y ahora el número de cómo va a estar distribuido, esos 137, llama más el interés por lo siguiente. Territoriales, 110. Es decir, por las provincias va a ser escogido. Por circunscripciones. No, por X cantidad. Por ejemplo, Sí. en Monseñor Noel, 3 diputados. Sí, La Vega. Es por circunscripciones, que actualmente hay 178. 178, Sí, exactamente. 178 Por territoriales, sí. Sí. Que va a haber esa cantidad de 110. Es decir, De que 178 se va a reducir a 110. Ajá. sí. Ahora, cambia el tema en el apartado de los diputados nacionales. Eso me llama mucho la Que atención. los diputados nacionales son 5 actualmente. Ajá. ¿Qué hacen? ¿Quiénes los representan? Sí. ¿Cómo se eligen? Ahora van a ser 20. Sí. Entonces, ¿cómo es la elección de los diputados nacionales? Estos tigres. No. Estos tigres son los máximos. Hubo uno que gritó también por ahí que le quitaron una diputación nacional. Mira, el tema de los diputados nacionales se rige por una ley del año 2013 que establece de que va a salir un diputado nacional por partido según la cantidad de votos que saque ese partido en el nivel congresual Ajá. y también que sobrepase el 1%. ¿Por qué Ok. existe el diputado nacional? Es para que haya representación también de las minorías en parte, Sí. aunque también los partidos mayoritarios de calle van a sacar su diputado nacional. Pero también hay como una representación de esos partidos que no logran como esos escaños a nivel de exterior, como también en el territorio. Si no me equivoco, los primeros 3 escaños pertenecen a esos partidos minoritarios. Luego el cuarto y el quinto pertenecen a los A la distribución a de la los distribución partidos. de los partidos mayoritarios. Si no me equivoco, termina primero con los mayoritarios, pero después se reparten como 2 o 3 a los minoritarios que hayan cumplido con ese 1%, o también con el tema de las alianzas que hayan hecho con... Es al revés, es al revés. Sí, Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. El diputado nacional Ajá. del PQDC lo ha logrado salir porque ha ido en alianza con la Fuerza del Pueblo. Sí. Que fue la Fuerza del Pueblo que le inscribió Sí. En su como boleta. diputado nacional. Elías Wessing Ujú.
que ha sido diputado nacional bajo esa modalidad. Como pasó también con el hijo de Antonio Marte, que fue en alianza con Primero la Gente, pero no lo depositó por Primero la Gente, sino por el Partido Revolucionario Moderno, y por eso fue que pudo pasar. Pero los partidos minoritarios que superaron el 1% en las congresuales, que no depositaron, no fueron con ninguno. O sea, el partido tiene que depositarlo. Tiene que depositar. Te tiene que decidir que, mira, si hay diputación nacional, yo pongo el mío. Si tú sacaste como partido más del 1%, entonces puede ser electo. Si no, si tú no depositaste, nosotros aquí hemos criticado, bueno, no voy a hablar por ustedes, pero yo he criticado cómo se elige ese nivel de representación, si realmente tiene una representación de la sociedad, para qué existen, cuáles son sus funciones. Y aquí se está planteando que se eleve, y no que se eleve, o sea, de 5 a 20 una gran cantidad. Claro. Y es una metodología de elección que pareciera ser un traje a la medida para quienes hoy están gobernando. También que el tema de los diputados nacionales, ¿cómo va a ser? ¿Los partidos podrán nominar más diputados nacionales o va a seguir con el uno para cada uno? Eso le favorecería mucho a un partido de gobierno. ¿Por qué digo que favorece más a un partido de gobierno? El partido de gobierno es el que mejor puede negociar. Y por eso puede llevar mayor cantidad de aliados, en principio. Sí. El presidente Abinader, ¿cuántos aliados llevó en estas elecciones? Como 22. Como 22. Ahí ya tiene para negociar todas las diputaciones. Tiene para negociar todas esas diputaciones nacionales. Que le va a decir, mira, vamos a negociar. No te podré dar un ministerio, pero mira, una diputación para nacional. Un dirigente X de tu partido. ¿Todavía están pagando con diputaciones? Uno se ríe, pero ¿verdad? Claro. Y entonces, ese tema de las diputaciones nacionales, tendríamos que modificar otra vez la ley que establece la escogencia de los diputados nacionales para saber qué método va a tener en sí. ¿Cuál ha sido la justificación para la reducción? Bueno, el tema de la reducción, yo he escuchado que para haber una mejor calidad en la representación, el tema también de que tenemos un Congreso muy caro, han sido de las justificaciones. Incluso cuando yo venía de camino, en medio de un tapón, estaba leyendo algunos tweets y había algunas personas que tenían como una propuesta de que, ¿por qué en vez de reducirlo a la Cámara de Diputados, por qué mejor no quedarnos con una sola Cámara? Que ese es otro de los temas que se han unicameral que siempre ha estado. Aquí tuvimos una discusión bastante amplia sobre eso en el programa, mencionando que eso sería más que una modificación, sería como que traumar todo un esquema político. ¿Tú coincides en eso? Yo coincido y también puedo dar muchas de las razones por las que yo estoy a favor de un sistema bicameral. Primero que todo, el sistema bicameral nos ayuda mucho como para tener una cámara de congelamiento, una de calentamiento. En el sentido de que cuando pasa como una propuesta legislativa, en la otra cámara se puede discutir con mayor calidad. Voy a poner un caso. Cuando ustedes se recuerdan como en el año 2022, si no me equivoco, cuando pasó por el Senado la ley Mordaza, que se aprobó y nadie lo sabía. Y entonces la gente cuando supo que se aprobó eso y vio el contenido que tenía esa iniciativa, ¿qué hizo? Empezó a quejarse y entonces la Cámara de Diputados tuvo que echarse para atrás porque decían como, cónchale, yo no quiero esta papa caliente. También otro caso, con la ley de extinción de dominio, que como la querían aprobar en un principio en el Senado, que en vez de una ley de extinción de dominio parecía una ley de extorsión de dominio. Que al final la Cámara de Diputados tuvo que hacer una negociación con los diputados de oposición y oficialismo para hacer algunos parches, para modificarla y pasar con esos parches de una u otra manera, que al final se tuvo que aprobar de esa manera. Imagínense nosotros con un sistema unicameral, la cantidad de iniciativas legislativas de poca calidad o que puedan vulnerar constitucionalmente el orden público, que puedan pasar así. Sería un lío. La mayoría de esas armas criminales pasaban en el Senado porque el PRM tenía mayoría. Imagínate ahora con este Congreso, donde hasta le sobran los votos. Y también muchos países que tienen el sistema unicameral le han ido peor. Voy a poner el caso de Perú, que Perú lo tiene desde que Fujimori hizo el autogolpe de Estado. Venezuela lo tiene desde que Hugo Chávez hizo su reforma constitucional. Ecuador también lo tiene. Y miren cómo están esos tres países, históricamente, desde el 1990 hasta la fecha. Entonces, ¿tú estás de acuerdo en que se pueda reducir la Cámara de Diputados, pero no con la distribución de los diputados nacionales? Yo tendría que ver cómo sería una propuesta de una ley sobre eso, de cómo va a estar distribuidos esos diputados nacionales, en principio. Ahora,
la reducción en sí de diputados hace de que la representación, que ya lo tienen los dominicanos, digan como, cónchale, nos quitaron las voces en nuestro territorio. A ver, nos quitaron diputados por lo que podíamos votar directamente para ponernos diputados. Más por lo que no. Que son señalados por dedo. Que son señalados por Oye, dedo. atención, porque esto es importantísimo. Y de hecho, tú me puedes ayudar, Félix. Hay criterios para establecer la cantidad de diputados territoriales. Y eso se debe a cantidad de personas por territorio. Entonces, con una propuesta como esa, eso debe de ser algo que se estudie. O sea, ¿cuál es la propuesta? Claro, ¿Se va a reducir la cantidad de personas que los representa un diputado? Porque no un tema... O se va a aumentar. Hay provincias que no le va a salir diputado, entonces. Exactamente. Sí, porque el mínimo de diputados que debe tener cada provincia es de 2, mínimo. Entonces, ¿cuál sería la proporción de habitantes para tú tener un diputado más, un diputado menos? O sea, la capital, el Distrito Nacional está creciendo en densidad poblacional y entonces estamos reduciendo los representantes. Por ejemplo, mira, yo no tendría problema en que se reduzcan los representantes, porque es que al fin y al cabo yo creo que tenemos un Congreso bastante amplio para nuestra cantidad de habitantes. El problema ni siquiera es ese. El problema es que si tú lo que quieres es que porque tenemos un Congreso caro, tú quitas 60 diputados y va a seguir siendo caro el Congreso, porque lo que hace caro el Congreso no son los salarios. No. Entonces, es como que ponerle un parche a donde no te el piche, porque mejor modifícame, por ejemplo, la cantidad de presupuesto y la autonomía que tiene el Congreso con respecto a la utilización del presupuesto. Combustible. Que el Congreso Nacional no tiene ni siquiera veedura de la Cámara de Cuentas. Sí. Entonces, si tú me dices a mí, bueno, lo que pasa es que es muy caro, ok, pues vamos a ver dónde que más se está gastando. Y donde más se gasta en el Congreso es en dádivas. Y segundo, la parte de representatividad, eso sería un contrasentido respecto a la Constitución de la República, que ya establece que el voto es directo y que lo legislativo es un voto directo. No podemos tener 20 diputados más ahora de que no son de voto directo, porque sería un sinsentido. No sería ilegal, pero es un sinsentido. Una diferencia de 15 diputados, vamos a poner un ejemplo, porque a nivel nacional hoy existen 5 y están aumentando a 20. Una diferencia de 15 diputados puede ser determinante para una modalidad de elección. Es decir, sobre lo que hablábamos anteriormente, de que hay artículos, hay leyes que necesitan una modalidad de elección más rígida, más parte. Sí. 15 diputados puede hacer una diferencia. Totalmente. Buen punto eso. Hace una diferencia. Y también, ¿cómo serían elegidos esos diputados nacionales en caso de? ¿Cómo serían elegidos? No se menciona. Nada más. Ese es el tema que tú mencionas, de saber cuál sería el mecanismo. Porque la ley actual establece solamente 5 y dice en la proporción. Mira, Félix Bautista depositó hace aproximadamente 6 años una propuesta para reducir el Senado, en la cual creaba 5 grandes regiones para así tener un la ley de control. Regiones únicas. Exactamente, porque mencionaba específicamente lo de la región Enriquillo, que es la de menor densidad poblacional. Por ejemplo, tenemos Pedernales, que la elección de su senador son como 5,000 personas y tiene una representación igual que como aquel que tiene que buscar 2 millones de votos, por ejemplo. Entonces, en ese sentido decía Félix Bautista que se debe de hacer esa reestructura más allá de un tema económico en el Senado de la República. Pudiera tomarse en cuenta esa lógica del honorable Félix Bautista para trabajar este cambio en la Cámara de Diputados, porque la verdad es que son muchos y en muchas ocasiones tú ves que la matrícula de los que van y votan es mucho menor. Mira, ese tema lo he discutido también cuando se hablaba la ley de ordenamiento territorial, que en el anteproyecto de la ley de ordenamiento territorial hablaba de la capacidad de crear y suprimir provincias, que establecía requisitos mínimos. Te voy a poner un ejemplo de un requisito mínimo que tenía el anteproyecto cuando estaba, que era de que se puede suprimir las provincias que no cumplan con un porcentaje específico de población. Es decir, una provincia que no supere el 0.5% de la población nacional tiene posibilidad de ser suprimida. Claro. Ahora, eso se aplicaba realmente
íbamos a tener una disminución hasta de 8 o 10 provincias más, como Hermanas Mirabal, gran parte de la región Enriquillo, como tú dices, pero al final eso lo modificaron para que no estuviera ese artículo, porque hay intereses y hay muchas personas que prefieren más agrandar la cantidad de territorio para crear municipios, provincias y no para suprimirlo. Y nosotros tenemos una gran división política demasiado grande para un país muy pequeño, que es una realidad. Te voy a poner un caso, por ejemplo, Cuba. Cuba tiene 8 provincias y es más grande que República Dominicana. Nosotros desde 1966 hasta la fecha hemos incrementado el número de provincias. Porque teníamos, cuando Balaguer asumió en el 66, solo eran 26 provincias. Después llega Antonio Guzmán y Salvador Jorge Blanco, y ahí crean diferentes provincias, como Monseñor Noel, Monteplata, Atomayor también, son algunas de las que crean. Después, cuando llega Hipólito, se crea San José de Ocoa. Y ahora hemos visto que ha habido proyectos, por ejemplo, la creación de la provincia Matías Ramón Milla. Y ha sido la misma persona que ha estado haciendo también la solicitud de los cámaras del municipio. Don Tonti Rutinel, ¿no fue? Sí. Ah, ok, bueno. Usted tenía una Bueno, yo quería ya preguntarte en la parte final, Félix, ¿qué tú opinas del tema de la unificación de las elecciones? Que ese es otra de los puntos que ha logrado mucha popularidad. Totalmente de acuerdo. Claro. ¿Por qué yo digo que estoy totalmente sensato. de acuerdo? Cuando yo nací, 1996, yo veía que siempre era periodo de 2 en 2 que estaba el tema de las elecciones. Es decir, que vivíamos en una campaña constante, que no había fin. Después llega la Constitución de 2010, que establece que el periodo congresional y municipal iba a durar 6 años para poderse complementar, para unirse con las elecciones del 2016 presidenciales. Entonces tuvimos unas elecciones unificadas y fíjense que no tuvo turbulencia y salimos todo eso de una vez. Y nos ahorramos el dinero de literalmente de tener elecciones separadas cada 2 años. Y ahora tenemos las elecciones divididas, que fíjense que en muy poco tiempo. Febrero tenemos municipales y entonces viene mayo congresuales y presidenciales. ¿Cuál es el defecto que tiene un modelo así? Primero que todo, unas elecciones municipales no llaman la atención de la gente, que incluso los niveles de abstención de unas elecciones municipales siempre van a ser más bajos que las presidenciales, porque las presidenciales son las que animan. Segundo, el tema del gasto. Estamos literalmente gastando mucho dinero para celebrar 2 procesos en tan poco tiempo. Tercero, también hay un tema de que un político que esté aspirando, por ejemplo, a alcalde y no salga electo, va a estar guapo y va a decir de que, conchole, el candidato a senador y el candidato a presidente no me apoyaron y se queda sentado. Y hace de que fácilmente el candidato a diputado, el candidato también a senador y presidente puedan ir más forzados. Y da margen de tiempo al transfugismo. Y da más tiempo al transfugismo. A que la idea se reconfigure. ¿Qué transfugismo? ¿Tú defiendes el transfugismo? Yo no creo en el transfugismo. No, mira, y también el trauma de someter a la población a 2 procesos, aunque se enfilan campañas hacia posiciones distintas, pero son hasta, en algún punto se convierten hasta en campañas, 2 campañas diferentes. No, y también hace un efecto dominó, porque un partido que logre, por ejemplo, crear la percepción de que el mapa está a favor de X partido porque sacó mayoría de municipios, hace de que haya una ola a favor del candidato presidencial y los congresuales. Eso influye y hace literalmente de que mucha gente se pueda desmotivar para las elecciones de mayo, como pasó en estas elecciones, que después de que el partido de gobierno arrasó en las municipales, hubo un descontento de mucha gente que fácilmente tenía preferencia por candidato de oposición, fácilmente se quedaron sentados. Sí. O hasta por el mismo oficialista decían, como quiera va a ganar. Como quiera va a ganar, ¿para qué voy a votar? Claro. No, mira, y yo creo que todos estos temas que hemos hablado aquí, que se enfocan en el marco de este proceso de modificación, de reforma constitucional, señores, como yo decía, ameritan una intervención activa de parte de la oposición, un empoderamiento. Ese tema de la elección o de la reducción de los diputados son temas sumamente delicados, son temas sensibles, cosas tan obvias como tú mencionabas, como las disposiciones transitorias de la Constitución que quieren mantenerse, que no soportan la más mínima lógica jurídica. O sea, son cosas tan evidentes que es obligatorio tener una participación activa de la oposición. Ahora, volviendo al tema de lo transitorio, hay uno que la gente ha pasado por alto. Hay uno que establece de que se tiene que regular por ley muchas de las disposiciones que están en la Constitución que no se han hecho todavía durante el cuatrenio 2024-2028. ¿Qué significa?
está imponiendo literalmente a los legisladores que tengan que cumplir con las reservas de ley que no se han hecho todavía. Voy a poner un ejemplo. Ley de referendo, que lo establece la Constitución en varios artículos. Tienen que hacerlo durante el cuatrenio. Y hay más de 60 artículos de la Constitución que necesitan configuración legal. Por ejemplo, el indulto, que ha sido desarrollado por el Tribunal Constitucional en una sentencia, la 189-15. Esa es otra reserva de ley. Y a la hora de establecer eso, literalmente está dándole una responsabilidad al poder congresual para el tema de que tiene que hacerlo sí o sí en ese periodo. Y ahí viene una figura llamada omisión legislativa, que es cuando no se regula, cuando el legislador en sí no hace acción de sus funciones, cuando hace esa inercia. Y entonces pudiera haber ahí, en caso de que no se cumpla ese transitorio, una posible responsabilidad patrimonial al Congreso por esa falta. Bueno, y súmele esto, señores, ya para finalizar, que Abinader ayer dijo y advirtió más bien a sus legisladores que deben apoyar la reforma constitucional so pena. Sí o ¿Qué sí. significa esto? Sí o sí. Si no lo hacen, habrá consecuencias. Eso es ser demócrata. Eso es ser demócrata. Gracias, Félix Nova, por estar con nosotros, constitucionalista, habitué de nuestro espacio y hasta la próxima. Y amigo de todos ustedes. Así mismo. Amén.